Buen día a todos y a todas, bienvenidos a este curso intensivo. Muchísimas gracias por formar parte de este curso, muchísimas gracias por confiar en mi trabajo y como les dije ya en todos los mails, voy a dar lo mejor de mí para que este curso sea un curso, sea intensivo y sea de filosofía, es decir, que tenga todas las variables al 100%, que sea totalmente un curso, totalmente intensivo y que filosofemos 100%, porque de eso se trata, no solamente de exponer, como voy a exponer ahora, los contenidos durante un tiempo prolongado, sino también de invitarnos a pensar, ¿sí? Así que un poco este es el sentido de hacer un curso distinto a los que hago por lo general en YouTube y de hacer un curso personalizado, el poder filosofar juntos, el poder pensar juntos, no solamente a través del contacto que podamos tener por mail en las consultas que son un poco más formales, sino también en las interacciones, en los videos, en las preguntas que vayan surgiendo. No solamente tendremos los contactos vía mail, los contactos que son quizás un poco más formales, sino que también tendremos interacciones por Meet y lo que yo los invito es a seguir toda la lógica del curso desde un punto de vista semanal, no solamente en la interacción del fin de semana. Ya saben que los lunes, los lunes van a recibir el material con el cual trabajaré en esta exposición, que también obviamente están invitados a leerlo. También el día martes van a recibir el video semanal, como están recibiéndolo hoy, que es martes. Y después, durante el resto de la semana, pueden consultar en cualquier momento y con 24 horas como mucho les respondo. Y los fines de semana, en el turno que cada uno tiene, pertenece a un grupo de más o menos 20 personas donde vamos a interactuar a través de la aplicación Meet. Repito esto hasta el cansancio para que quede claro cómo es la lógica durante estas 6 semanas. 6 semanas, un mes y medio, que estaremos trabajando 6 temas distintos de introducción a la filosofía. Aclaro este detalle antes de empezar, que sea introducción no significa que no vaya a ser intensivo y profundo, ¿sí? Pero el curso está diseñado para que todas aquellas personas que no han tenido un encuentro fuerte con la filosofía, cuando hablo de fuerte hablo de contenidos densos en su calidad, puedan tenerlos y también para que les sirva para empezar, ¿sí? Para comenzar, para encontrarse con, no solamente con los filósofos, sino también con lo que significa el acto de filosofar, que es básicamente ponerse de un lado, del otro y del lado que nadie se quiere poner. Esto es hacer filosofía, ¿sí? De un lado tenés la postura, por ejemplo, de Platón, de otro lado la postura de Aristóteles, y después está nuestra postura y también la postura que nadie quiere ver. O sea, son muchas las posturas que tiene la filosofía, son muchos los enfoques que vamos a tener, así que este es un poco el espíritu del curso. Vamos a comenzar hoy con un tema que es el tema de introducción a la filosofía y que es lo que habitualmente me gusta hacer cuando doy mis clases de introducción, que son un poquito más elevadas que el resto de las clases. Vamos a ir primero a lo que significó el comienzo de la filosofía desde el punto de vista histórico, por qué nació, por qué nació la filosofía. Después nos iremos hacia otros estacionamientos, trataremos de estudiar básicamente el pensamiento de Heráclito y Parménides, que son los primeros filósofos que hacen una especie de división de pensamiento en la historia de la filosofía. Es la primera vez que hay un debate, si se quiere, un debate en el sentido de que, qué sé yo, en la modernidad nos vamos a encontrar el debate racionalismo-empirismo, pero estos primeros debates se inician con Heráclito y Parménides, a mi modesto entender, y vamos también a hablar un poco de los comienzos, de lo que significa que haya nacido con Tales de Mileto, que haya nacido en Grecia, por qué nació en Grecia, ¿sí? Y pensar los conceptos básicos de la filosofía en esta primera clase, ¿sí? Para que el resto de las clases, el resto de las interacciones, tengamos un bagaje conceptual que nos permita enfrentarnos con cada una de las situaciones. Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir la palabra filosofía, pero ya no como se define dentro de las clases más con menos exigencias. Vamos a ir a las dos palabras y vamos a tratar de profundizar qué significa filosofía de un modo mucho, mucho más profundo de lo que habitualmente estamos acostumbrados. La palabra filosofía, como ya se ha dicho hasta el cansancio, es una palabra griega, es decir, ya ahí tiene un peso semántico la palabra. El hecho de que haya nacido en Grecia hace que la palabra tenga un peso que no tendría si hubiese nacido en Argentina, si hubiese nacido en España o si hubiese nacido en otro idioma, como el idioma inglés. El hecho de que tenga un peso griego habla de una apertura hacia el cosmos que no tendría en otros idiomas.
La palabra filosofía significa obviamente amor a la sabiduría, pero más allá de eso vamos a profundizar un poco qué significa hablar de amor y qué significa hablar de Sofía. Para los griegos el amor tenía múltiples acepciones, no entienden el amor del mismo modo que entendemos nosotros el amor. Nosotros en esta cultura entendemos el amor, o sea, usamos en español la palabra amor prácticamente de modo exclusivo para el amor eros o para el amor erótico, lo que los griegos entendían como el amor eros. Es decir, tiene un peso muy fuerte en castellano la palabra amor cuando la usamos para enamorarnos físicamente de una persona, para enamorarnos de lo que la persona es o para enamorarnos de lo que la persona, del gusto que me hace sentir la persona, pero como potencial pareja, ¿sí? Esa es la idea que tenemos nosotros del amor. Nos cuesta mucho más usar la palabra para los amigos, nos cuesta mucho más usar la palabra para los parientes. Dicho en otras palabras, es mucho más frecuente decirle te amo a una pareja que decirle te amo a un tío, ¿sí? Entonces, esto hace que nosotros tengamos una visión del amor muy arrinconada hacia el eros, muy arrinconada hacia lo que los griegos entendían por el eros. ¿Qué significa eros en griego? Significa básicamente el amor que nace de lo físico, el amor que nace de que alguien te guste primeramente de modo físico. Ese amor que es un amor que nos lleva al deseo de querer estar al lado de la otra persona durante, no sé si toda la vida, pero sí durante mucho tiempo. Ese deseo de estar, de abrazar a la persona, de quererla, lo que se conoce como el amor eros en la antigua Grecia, no es la palabra que se usa para filosofía. Es decir, cuando se habla de amor a la sabiduría, no dijeron los griegos eros sofía. No dijeron eros sofía. Dijeron filía sofía, o sea, filosofía. Es por eso que esa palabra no nos sirve para poder ejemplificar qué es el amor a la sabiduría. La primera palabra entonces ya no nos serviría, que es eros. Vamos a buscar una palabra más. Los griegos tenían también la palabra ágape, que es el amor incondicional, que se podría asociar también al amor de padres a hijos, de madres a hijos. Es decir, cuando uno está atravesado por la experiencia extraordinaria de la paternidad, de la maternidad, siente un amor incondicional, un amor que lo daría todo, incluso la vida por el hijo. Eso para los griegos tenía un nombre, que no tenía, ese nombre no se usaba para el amor que uno siente por la pareja, porque los griegos distinguían que en el enamoramiento erótico no llevaba a dar la vida por la persona, pero sí el enamoramiento por los hijos. Es decir, cuando uno está atravesado por la paternidad, cuando uno está atravesado por la maternidad, quiere darlo todo, incluso la vida. No así en las relaciones de pareja, que son muy maravillosas, que se disfrutan mucho, pero no tienen el nivel de intensidad que tiene el amor ágape, que tiene el amor por los hijos. Ese amor incondicional, ese amor que lo da todo, ese amor que da incluso la vida y la salud por la otra persona, ¿sí? que hace que uno consagre su vida entera a la preocupación también por los hijos, los griegos lo llamaban el ágape, y no se puede aplicar ese amor a la filosofía, porque los griegos no dijeron ágape sofía, ¿sí? Dijeron filía sofía. No es erosofía, no es ágape sofía, es filosofía. Vamos a usar entonces, vamos a concentrarnos en la palabra filía. Vamos a concentrarnos en la palabra amor, que es la palabra de la cual deriva filosofía. La palabra filía es el amor que yo definiría como el amor amistoso y estable. El amor que uno siente por los amigos, el amor que uno siente por el trabajo, el amor que uno siente por los animales, ¿sí? Por los animales domésticos, sobre todo por el perrito, por el gatito, por lo que sea. Esos amores son amores para mí estables, me gusta mucho esa definición, porque podrían pasar muchos años o muchos meses sin convivir con esas personas y aún así uno no se siente miserable. Es decir, no se siente mal por eso. Supongamos que uno viviera a 200 kilómetros de un amigo de toda la vida y lo ve una vez cada 6 meses y uno extraña las reuniones, los asados, los encuentros y demás. Pero no por eso se siente mal en la distancia, porque es un amor estable. En cambio, el amor eros no se podría sostener muchísimo tiempo. Obviamente que hay casos que sí se ha podido sostener, pero no se podría sostener 2 años sin verse y tener la misma intensidad. Porque el amor eros implica la presencialidad, ¿no? Decían los griegos. Implica el estar, si es posible, todos los días con la persona que es objeto de amor eros. Y el amor ágape es un amor incondicional en el cual si uno no está en presencia y dando todo por la persona
con un tiempo razonable, también sufre algún tipo de crisis. En cambio, el amor filía, que es el amor de la filosofía, es un amor estable, es un amor que nos permite concentrarnos en nuestros estudios, en nuestra carrera, con una vocación y con una frialdad que implica una distancia. Eso es lo lindo que tiene estudiar filosofía. Uno se encuentra con los libros y tiene ese amor por los libros y a la vez la distancia de decir, hoy me tomo el día y no leo, la distancia de decir, hoy no voy a filosofar, hoy voy a comer con mis amigos, cuando no había pandemia acá, aclaramos esto, ¿no? Pero es decir, yo hoy me voy a tomar unos mates y no voy a filosofar. Esa distancia es un amor filía, es un amor estable, es un amor que uno se relaciona con el saber y puede también marcar una distancia analítica. Si fuera erosofía, uno no podría resistirse nunca y estaría todo el día obsesionado, pensando como cuando piensa, obsesionado no es una buena palabra, uno estaría pensando todo el tiempo en los libros como piensa en otra persona cuando está poseído por el eros, ¿sí? Por eso no es la mejor palabra eros, la mejor palabra es filía, ¿sí? Un amor intelectual por los libros, por saber y por responder algunas preguntas que son irresistibles. Y acá viene otra palabra que yo quiero explicar con mayor detenimiento, porque la filosofía es irresistible. Siempre que arranco las clases se me pregunta en las aulas, en las épocas prepandemia, digamos, cuando uno tenía clases presenciales, la famosa frase ¿para qué sirve la filosofía? ¿Para qué sirve la filosofía? Es una pregunta famosa, ¿no? Ante lo cual yo siempre respondía con esta explicación de Eros, con esta explicación de Filie, con esta explicación de Ágape. La filosofía es irresistible porque el amor es irresistible, ¿sí? Es decir, nunca aquella persona que se dedica a la filosofía se va a preguntar por la utilidad de la filosofía. Porque preguntarse por la utilidad es no estar enamorado. Imagínese una persona que está enamorada, por ejemplo, qué sé yo, enamorada de su pareja, que se pregunte, che, ¿de qué me sirve estar enamorado de mi pareja? Una persona que esté leyendo una tarde, ¿de qué me sirve estar leyendo? Cuando una persona está atravesada por el amor, no se hace preguntas utilitarias con respecto al amor. Por lo tanto, la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? No se lleva bien con el amor, porque el amor auténtico no se pregunta un para qué sirve. Nadie dice yo estoy enamorado de fulanito de tal para que me lleve en auto a la escuela, o para que me lleve en auto al trabajo, o para que qué sé yo, para salir el fin de semana y nada más. El amor no tiene un para, el amor es, ¿sí? Porque cuando el amor tiene un para no es amor, porque introdujo en ese amor la utilidad. El para qué sirve entonces, dicho así, es... Hay muchos autores que han planteado la respuesta de responder para nada, ¿no? Es decir, muchos han dicho, bueno, ¿la filosofía para qué sirve? Bueno, no sirve para nada. Como una respuesta, yo diría, quitándole o despojando a la filosofía de su utilidad. Esto se debe también, vamos a explicar por qué mucha gente dice para nada, porque de antemano uno se da cuenta que preguntarse sobre la vida, preguntarse sobre la muerte, preguntarse sobre Dios, preguntarse sobre el destino, preguntarse sobre el alma, preguntarse si hay vida después de la muerte, son preguntas inútiles. O sea, uno no va a ganar $10 más por responder estas preguntas a las 8 de la mañana un viernes, ¿entiendes? O sea, si de repente uno dice, bueno, viernes 9 de la mañana, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es X. Bueno, son $10 más. No hay una utilidad en ese pensamiento, ¿sí? Es decir, la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Es una pregunta que no se le puede adjudicar a la filosofía, porque uno termina respondiendo para nada. ¿Y por qué responde para nada? Porque la filosofía es un saber inútil. ¿Qué significa que sea un saber inútil? Que no tiene la utilidad que tiene esta lapicera, o esta virome. Que no tiene la utilidad que tiene la luz. Que no tiene, estoy hablando del foco que estoy usando en este momento para que me ilumine. Que no tiene la utilidad que tiene en este momento el celular, o la remera que estoy usando, o, qué sé yo, la cocina que está allá. Es decir, cada uno de los entes, concepto que desarrollaremos en este video, tiene una utilidad, ¿sí? O está en este mundo para servir para algo. En cambio, la filosofía se plantea como un saber inútil porque haces preguntas que no se pueden responder con la utilidad directamente. Su existencia, o sea, la existencia de la filosofía en nuestras vidas, no es un para qué, ¿sí? No es que el vaso es para beber agua. La existencia del vaso en el universo es un para qué. La remera esta es para abrigar o para vestir.
Su existencia es un para qué. Además, acá está lo más importante para mí. Si dijimos que la filosofía es amor, el amor es inútil. El amor es inútil, pero en el mejor sentido de los términos, porque nadie se enamora para. Y además de ser inútil, es también irresistible. Y acá es donde quiero profundizar un minuto en esto. Cuando uno está atravesado por las preguntas filosóficas son irresistibles, porque uno ingresa en la filosofía en un momento de situación irresistible que me lleva a filosofar. Nadie filosofa de la nada, porque de la nada, en la normalidad de la vida, uno está viviendo la vida cotidiana. Está viviendo una vida de praxis, es decir, está yendo a trabajar para conseguir dinero. Fíjense que la palabra para está todo el tiempo, ¿no? Voy a trabajar para conseguir dinero, voy al almacén a comprar arroz para comer. Es decir, la vida cotidiana está atravesada por el para. Pero cuando uno se mete en las preguntas filosóficas, ya no hay un para, porque la filosofía nace de un modo irresistible en la vida del ser humano. Y acá vamos a hacer la primera diferenciación. Una cosa es el origen de la filosofía, que es irresistible, y otra cosa es el comienzo de la filosofía, que es la fecha histórica que analizaremos en los libros. La filosofía se origina en nosotros de modo irresistible. ¿Y qué significa que se origine de modo irresistible? Significa que cuando vengan a tu vida las preguntas filosóficas, no vas a poder contenerlas. ¿Y cómo vienen preguntas filosóficas a la vida de un ser humano sin poder contenerse? ¿Cómo vienen? A través de situaciones que te arrojan, ojo con esa palabra que es muy importante, te arrojan a filosofar. No es que te arrojan y te abandonan y te dejan solo. Te arrojan en el sentido de que te meten en una posición existencial en tu vida que no podés resistirte a la pregunta filosófica. Es decir, insisto, si estás yendo al almacén a comprar algo, no estás en actitud filosófica, estás haciendo un para qué. Voy a comprar fideos, voy a comprar arroz para comer, listo. El 99% de la vida cotidiana es eso, es vivir así. En cambio, cuando uno está arrojado a la pregunta filosófica, uno está viviendo una situación que hace que se origine en el ser humano la filosofía. Distinguimos entonces el origen de la filosofía, que es lo irresistible de la pregunta filosófica, y el comienzo, que es la fecha de cumpleaños de la filosofía, que ya la veremos en instantes. Ese origen de la filosofía, los teóricos la han dividido en tres partes. Esa triple división que hay del origen de la filosofía es la duda, por un lado, la situación límite, por otro lado, y el asombro filosófico. Son tres definiciones distintas. Duda, situación límite, asombro. Uno filosofa cuando está atravesado por cualquiera de esas tres situaciones. Duda, situación límite o asombro. Pongamos un ejemplo y una definición de cada una. Asombro es cuando uno está viviendo una situación que lo sobrepasa en la normalidad. Asombro no es sorpresa. No es de repente, che, mira qué lindo celular que te compraste. Eso no es asombro. Eso no es asombro filosófico. Eso es sorpresa. Che, mira qué lindo auto que tiene fulanito de tal. Eso es sorpresa, no es asombro. El asombro es vivir una situación que existencialmente te desborde. Y al estar completamente desbordado, sientas que sos poca cosa en el universo. Por ejemplo, mirar las estrellas de noche, preferentemente en verano para no tener frío, digo porque acá en Argentina hace mucho frío ahora. Ver a las 3 de la mañana las estrellas, algo que se ha perdido en las ciudades por la gran iluminación que tienen las grandes ciudades, pero ver las estrellas y sentir que uno no es nada. Algo que le pasó a Immanuel Kant, ¿no? Es decir, cuando veo el cielo estrellado, toda mi teoría se derrumba. Es decir, esta situación es una situación de asombro. Sentir que uno es poca cosa. Sentir que uno es nada ante una situación que lo está superando y que le está demostrando que uno es nada, que lo hace tomar conciencia de su propia existencia. Cuando uno dice, los cumpleaños son situaciones de asombros, si uno lo toma un poco de un punto de vista filosófico. Decir, epa, he llegado a los 35 años y si el promedio de edad es tanto, estoy cerca de la mitad. ¿Y qué hice de mi vida? ¿Tiene algún sentido en mi vida? Es decir, los cumpleaños pueden ser una situación de asombro filosófico. El nacimiento de un hijo es una situación de asombro filosófico, porque uno se da cuenta que hasta instantes antes del embarazo uno tenía una vida y después de ese embarazo uno empieza a vivir para otra persona. Son situaciones de asombro filosófico. Un recital
donde uno escucha una música que lo desborda por la emoción que le genera, es una situación de asombro. Entender un cuadro, ver un cuadro, una obra de arte, y que esa obra de arte me deslumbre, es una situación de asombro filosófico y me lleva a pensarme a mí mismo, me lleva a pensarme a mí dentro del o sea, como parte de un todo. Eso es asombro filosófico. Ahí se origina la filosofía. Mientras vos estás filosofando en ese asombro, ¿te preguntás para qué sirve? No, porque es irresistible, porque el amor es irresistible. Vamos armando el concepto de a poco. ¿Cuándo hay duda filosófica? Es la pregunta. ¿Cuándo hay duda filosófica? Técnicamente la duda es debatirse entre dos, es debatirse entre dos opciones sin tomar una decisión definitiva. Cuando uno toma una decisión definitiva, ya no hay dudas. La duda es un valle. No estás ni en una montaña ni en otra montaña. Si ya escalaste una montaña, tomaste una decisión. No hay más dudas. Pero la duda es un valle, estar en el medio y decir, che, ¿voy para aquella montaña o voy para esta otra montaña? Eso es la duda. La duda es debatirse entre dos o más opciones sin tomar una decisión. Las dudas pueden ser dudas cotidianas. Esto lo desarrolla Carpio, ¿no? O sea, Carpio desarrolla la duda existencial, la duda cartesiana, la duda filosófica, la duda cotidiana. Una cosa es dudar de modo cotidiano si la milanesa que vamos a comer hoy es de soja, o como milanesa de pollo, o como milanesa de carne de vaca. O sea, es como que son dudas cotidianas, ¿sí? ¿Qué tomo? ¿Gaseosa o agua? Bueno, esas son dudas cotidianas. No digo que no sean importantes, pero a los fines de la filosofía son poco relevantes. Pero también hay dudas que son completamente filosóficas y completamente existenciales y que atraviesan toda nuestra vida. Por ejemplo, ¿existirá Dios? Es una duda que mantiene al filósofo en actitud filosófica de por vida. Porque cuando tengas una certeza con respecto a eso, ya te subiste a una montaña. Dejaste de estar en el valle. El filósofo está siempre preguntándose, mirando para atrás, mirando para el costado, diciendo, pero todo el mundo dice que existe una divinidad. ¿Será que existe? Eso es hacer filosofía. La duda es un planteo que uno se hace para mantener el ritmo de la filosofía. Porque si uno afirma categóricamente algo y nunca más vuelve a cuestionárselo, ya no está en el plano de la filosofía. Está en el plano de la militancia política, está en el plano de la religión, que es algo maravilloso también, no estoy diciendo que sea malo, está en el plano de la ciencia, pero aquel que se dedica a la filosofía se dedica a dudar. Y cuando alguien afirma políticamente A, el filósofo dice, che, ¿no será que B? Cuando alguien afirma políticamente X, el filósofo dice, ¿no será que en vez de X es Y? Cuando alguien afirma que Dios existe o qué sé yo, no nos metamos con la religión, una afirmación metafísica, por ejemplo, todo vuelve, una cosa así, si el universo, si vos haces las cosas bien, el universo te va a ayudar a que logres tus objetivos. Esa frase, que es una frase metafísica, ¿qué diría el filósofo? ¿Estás seguro que si vos actuás de un determinado modo, el universo va a responderte? ¿Por qué? No digo que el filósofo te quiera convencer de lo contrario, pero por lo menos te va a cuestionar las frases metafísicas que estás afirmando todo el tiempo, ¿sí? Si afirmás algo político, el filósofo busca la otra alternativa. Si afirmás algo religioso, el filósofo te hace dudar y te hace buscar otras alternativas. Si afirmás algo existencial, por ejemplo, cuando me muera voy a ir al cielo, el filósofo te hace buscar otra alternativa. Porque en eso consiste la filosofía, mirar para esos costados que nadie quiere mirar. Porque la normalidad de la vida cotidiana te lleva hacia un único camino. La filosofía te dice, ¿no habrá otros caminos? Incluso la etimología de la palabra obvio significa el único camino. Obvia, vía, camino, ¿no? La única vía, el único camino, el camino que está enfrente mío. Eso es lo obvio. ¿Y qué hace el filósofo? Mira para los costados a ver si más allá de lo obvio hay otras vías, hay otros caminos, ¿sí? Así que ya hablamos de las dudas y hablamos del asombro. Y por último, la situación límite. La situación límite te obliga a filosofar. Te obliga a filosofar y no te va a importar para qué sirve la filosofía. Vas a filosofar igual. Por ejemplo, el velorio de un ser querido. Por ejemplo, el hecho de estar atravesando la situación de que tu trabajo haya disminuido o estar atravesando la situación de que el trabajo, de que te hayan echado del trabajo, o atravesando la situación de que tu mejor amigo haya atravesado la situación de que lo hayan echado del trabajo, o tener un familiar enfermo, o estar uno enfermo. Cuando uno está enfermo y le dicen, mire, usted tiene que hacer un estudio porque no sabemos qué le pasa, ahí estás viviendo una situación límite. Y ahí empezás a filosofar. ¿Estará Dios del otro lado? ¿Hay una voluntad universal que me va a ayudar o no me va a ayudar?
¿tiene sentido estar viviendo en esta vida si de repente me dictamina una enfermedad y tengo que luchar con ella? ¿Por qué no le pasó a la gente mala? ¿Por qué me pasa a mí que soy bueno? ¿Por qué creo yo que soy bueno? ¿Qué me hace pensar que yo soy bueno y los demás son malos? Todas esas preguntas filosóficas no te las harías si no atravesaras situaciones como dudas, situación límite o el asombro. Cuando uno está en la vida de la praxis, o sea, la vida del para qué, el ir a comprar, el ir a trabajar para comprar, el ir a comprar para disfrutar, el ir a divertirme para pasarla bien, cuando uno está en ese objetivo, no filosofa. En la fiesta, podríamos decir, no hay filosofía. ¿Por qué? Porque el éxito de la fiesta depende de que la gente no se haga preguntas existenciales. En una fiesta no se puede filosofar. Sí, desde el punto de vista de la libertad se puede filosofar, pero fracasa la fiesta. Si la gente filosofa en una fiesta, fracasa la fiesta. Si alguien baja el volumen y dice, bueno, gente, ¿ustedes sabían que todos los que estamos acá vamos a morirnos? Fracasa la fiesta. Porque la pregunta filosófica viene a poner un poco de tristeza, viene a poner un poco de incomodidad, viene a desviarnos de lo obvio. Lo obvio en una fiesta es pasarla bien. Lo no obvio es pensar que más allá de que la pasemos bien, tarde o temprano, ninguno de nosotros estaremos en este mundo. Por ejemplo, como planteo filosófico. Hablando ya de cuestiones un poco más dispositivas, tenemos que meternos directamente en conceptos. Por eso que ya recién hice una especie de ida y venida sobre los conceptos de filosofía, pero acá nos meteremos en conceptos estrictos de la filosofía. Ya que lo que traté de definir es cómo comienza la filosofía, cuál es el origen de la filosofía y por qué hacemos filosofía. Pero ahora nos vamos a meter en conceptos dispositivos, o sea, que forman parte de este curso intensivo. Y traté de diferenciarte entonces que la filosofía se origina en nosotros, pero tiene un comienzo que es histórico. Es decir, hablaremos después también de los filósofos que iniciaron este movimiento que llamamos hoy filosofía occidental. Para estudiar filosofía es necesario que comprendamos dos o tres conceptos. En base a esos conceptos tenemos que también ver qué parte de la filosofía estudia esos conceptos. Y después sí, meternos en la historia. Primero y principal, en filosofía a las cosas se las llama de un modo y al ser humano se lo llama de otro modo. Esto es así desde los primeros filósofos y tenemos que comprender esta diferenciación porque si no hacemos, si no nos convencemos a nosotros mismos de modo espontáneo qué significa cada cosa, cada vez que nos enfrentemos con el curso vamos a tener problemas. Es como que se nos van a mezclar los conceptos y me gusta ir sobre caminos seguros. Primero y principal, en filosofía a las cosas se les llama genéricamente entes, ¿sí? Es decir, esta virome, esta lapicera, para la filosofía es un ente. ¿Por qué es un ente? Porque es lo que está haciendo. Ente es la palabra que con la cual se define a cada una de las cosas. Esta lapicera es un ente, un árbol es un ente, un libro es un ente, un mueble es un ente. Pero también el ser humano es un ente. Lo que pasa que los filósofos nos advierten que el ser humano es el único ente que es capaz de pensarse a sí mismo como ente. La diferencia que hay entre una virome, que es un ente, y el ser humano que también es un ente, es que la virome no se piensa a sí misma. La roca, la piedra, no se piensa a sí mismo. El animal no se piensa a sí mismo. Mi perro, payasito, bastante famoso en mis videos, que está ahora durmiendo. Él no se piensa a sí mismo. Es un ente, pero no se piensa a sí mismo. Nosotros los seres humanos somos entes que nos pensamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que diferenciar qué es un ente y dentro de los entes qué distintos grados de entes hay. Todas las cosas del universo para la filosofía se llaman entes. De hecho hay una parte de la filosofía, quizás la más importante, que se llama ontología, que es la parte de la filosofía que estudia el ente en cuanto tal. Pero los primeros filósofos trataban de diferenciar el concepto de ente del concepto o la noción de ser. No es lo mismo el ente que el ser. Pero para llegar a la noción de ser, primero tengo que decirles cuál era la primera búsqueda que tenían los primeros filósofos 700 años antes de Cristo. Los primeros filósofos buscaban algo que genéricamente se les llamó la physis. Physis. F-Y-S-I-S.
U, ¿vale? La U se lee en griego como en francés, U, cis. Physis. En realidad esa U deriva de Y, ¿no? De la letra griega Y. Sería Phi y la Y. Physis. La fisis se traduce hoy la fisis como naturaleza. Pero acá les voy a dar un dato, que es un dato de la derivación que tiene la palabra fisis, que al parecer proviene del sánscrito. Y la primera palabra, o sea, fisis, es un compuesto de fi y sis, ¿no? Fi significa brotar, brotar, brotar de sí mismo. Entonces no es la naturaleza como la entendemos hoy nosotros. Hoy nosotros comprendemos naturaleza, por ejemplo, vemos un árbol, es natural, pum, lo podemos transformar en un mueble y hacer de ese mueble un banco, hacer de ese mueble una mesa. Tenemos una visión utilitaria del ente, tenemos una visión utilitaria del árbol. Vemos el árbol como potencialmente útil para mí mismo. Veo de repente, qué sé yo, estoy en el campo y veo pollos y si me gusta la carne de pollo, digo, mirá vos, si esos pollos se pudieran faenar, podríamos tener milanesas de pollo. O sea, no vemos la naturaleza en cuanto tal, la vemos siempre en cuanto a algo útil. Porque Occidente transformó la naturaleza en un útil también. Donde vemos fluir aguas, vemos una posible represa hidroeléctrica. No vemos tan solo el fluir de las aguas y nos conmovemos en el asombro filosófico con esas aguas que fluyen. Vemos un recurso natural, una potencialidad de hacer un negocio con eso. No estoy diciendo que sea malo o sea bueno, estoy diciendo cómo vemos el mundo. Una gran montaña la podemos transformar en un espacio turístico y ganar dinero con eso. No entendemos el ente en cuanto tal en Occidente. Lo entendemos siempre como potencial negocio, como potencial útil para nosotros. Un árbol puede ser sombra como puede ser madera. No es solamente algo a lo cual apreciamos filosóficamente. El ente, dicho técnicamente, el ente para Occidente, no solo es en cuanto tal algo que se tiene que observar, también es un útil del cual puedo sacar dinero, puedo sacar rentabilidad e incluso puedo mejorar mi propia vida. Porque supongamos que a una vaca se la faene, así se dice, ¿no? Y se saque el cuero y con ese cuero se construyan billeteras. Bueno, muchas familias pueden vivir de ese negocio de vender billeteras. Entonces, mejora la vida de las personas un ente que antaño se consideraba tan solo una observación en cuanto tal. Entonces, el ente en Occidente, insisto, es también un útil. Y la filosofía lo que hace es buscar en la naturaleza no lo que la naturaleza me pueda dar a mí como útil. Porque, repito, el concepto que tenemos hoy de naturaleza es la naturaleza como algo que le sirve al ser humano. Los griegos observaban la naturaleza, la physis, con la etimología phi, que significa lo que brota de sí mismo. ¿Qué es la physis para los primeros filósofos? No es la naturaleza dominable, es la naturaleza que nosotros estamos observando y a través de ese brote de sí misma, la naturaleza nos dará pistas, señales para poder filosofar. Cuando contemplemos las estrellas darán, brotará de esas estrellas, de esa naturaleza, de esa physis, señales para que nosotros podamos pensarnos a nosotros mismos, para pensar la naturaleza y pensarnos a nosotros dentro de la naturaleza. Cuando un griego veía que el río corría, armaba una filosofía como la que diremos ahora de Heráclito. Ve el río y lo ve como metáfora posible de la existencia humana. En cambio, si vemos un río que fluye en esta sociedad capitalista, lo transformamos en una represa hidroeléctrica. Si vemos un río que fluye, decimos quizás hay peces que podamos pescar y transformarlos en una pescadería y negociar con eso. Tenemos una visión utilitaria de la naturaleza. En cambio, el griego no. El griego veía la naturaleza como physis, lo que brota de sí mismo. Me da una señal para poder observarla y aprender de la naturaleza y filosofar junto con la naturaleza. No estoy dominando a, estoy junto con la naturaleza. Soy un ser que está en la naturaleza, no un ser que domina a la naturaleza, por ahora.
Por ahora estamos en este momento histórico de la filosofía. Entonces, en esa búsqueda, en la cual los griegos veían que los entes me hablaban de sí mismo, porque, repito, lo que los griegos buscaban era la physis, la naturaleza hablándome. En esa búsqueda de la naturaleza hablándome, me encuentro con entes. Me encuentro con entes. Me encuentro con un árbol, me encuentro con un perro, me encuentro con una montaña. Y cada uno de los filósofos antiguos, llamados genéricamente los filósofos presocráticos, porque son el montón de filósofos que están antes del que vamos a ver la clase que viene, que es Sócrates, siglo 7 a.C. estamos, Estos filósofos empiezan a llamarle a esa physis con un elemento de la Tierra, con un elemento del cosmos. Entonces te encontrás con que, para, por ejemplo, el filósofo Tales de Mileto, el primer principio del cual provienen todas las cosas y al cual todas las cosas van, ese primer principio para Tales es el agua. Para Genófanes, el primer principio es la tierra. Para Heráclito, el primer principio es el fuego o el logos, que lo veremos después dentro de un rato. Para otros filósofos como Anaximandro, el primer principio es lo indeterminado, el apeiron. Y para un filósofo, que es para mí uno de los más importantes presocráticos, si no el más importante de todos los presocráticos, que se llamaba Parménides, para ese filósofo el primer principio es el ser. ¿Qué, señor Parménides, preguntémosle, qué es lo que tienen en común el perro y yo? Que estamos siendo. Los dos somos entes que estamos siendo. El ente está siendo. El perro ente está siendo y yo también estoy siendo. Por lo tanto, ¿cuál es el primer principio? El ser. No hay otra cosa más que el ser. Y ahí viene la famosa diferenciación que tenemos que hacer en este curso entre ente y ser. El ente ya dijimos, una piedra, un perro, nosotros somos entes. Cada uno de los objetos, cada uno de los entes, cada una de las cosas que tiene este universo es un ente. Esta lapicera es un ente. Ahora, ¿qué es el ser? El ser para los antiguos filósofos griegos, después para el cristianismo va a ser otra cosa, para, qué sé yo, para Heidegger va a ser otra cosa. Estamos hablando de los primeros filósofos. El ser es el estar siendo de los entes. ¿Difícil? Sí, pero lo tenemos que tratar de adivinar. ¿Qué significa que para los filósofos griegos antiguos el ser sea el estar siendo del ente? Pasémoslo a un ejemplo concreto. Si yo tengo un perro, el perro es un ente. ¿Qué es el ser del perro? Aquello que hace que el perro esté en el mundo y permanezca en el mundo. Aquello que hace que vos que estás mirando este video esté en el mundo, permanezca en el mundo. Aquello que hace que yo esté en el mundo y permanezca en el mundo. Acá voy a hacer una breve digresión. Y acá es donde muchos académicos se enojan con esta definición que yo doy. Pero me parece que la mejor metáfora que podemos tener para entender por ahora lo que es el ser, la mejor metáfora es la que nos da el cristianismo. Para el cristianismo el ser es Dios. Lo que pasa es, claro, acá puede venir un técnico de la filosofía, alguien experto, y decirme, no, bueno, pero el ser para los presocráticos no era Dios. Estoy de acuerdo con usted. El ser para los presocráticos no era Dios, entre otras cosas porque geográficamente no se conocían los griegos con los hebreos antiguos, que son los que tienen la noción del Dios bíblico. Desde el momento en que geográficamente no se relacionaban, ya sé, oh querido corrector, que no estoy diciendo algo perfectamente, que digamos que se ajusta a la realidad exacta, pero necesito transmitir a este curso intensivo a ustedes, ¿no? Necesito transmitir esta cuestión. Porque si no buscamos una metáfora va a ser muy difícil encontrar el ser. El ser es, para los griegos, técnicamente hablando, el estar siendo del ente. Pero si encontráramos en nuestra cultura algo que se le parezca a esa noción, es Dios. Porque para nosotros Dios es trascendente, por ejemplo. Ahí tendríamos una diferencia con los griegos. ¿Qué significa trascendente? Que para nosotros, si hay Dios, Dios está fuera del mundo. Para los griegos,
ellos tenían a los dioses en el Olimpo, adentro de una montaña, o sea, habitando una montaña. Filosóficamente eso se llama inmanente. Para el cristianismo, filosóficamente, Dios es trascendente, o sea, no es inmanente, no está en una montaña, está fuera de todas las montañas. Pero como para usarlo de metáfora, me sirve. El ser es aquello que hace que los entes sean, aquello que hace que el perro sea, aquello que hace que yo sea, y aquello que compartimos todas las cosas para estar siendo en el tiempo. Eso tendría que ser el ser como primera definición. ¿Sí? Los griegos buscaban entonces la physis, aquello que la naturaleza me tiene que contar información, me tiene que decir algo. Y cada filósofo, repasemos, respondía a esa pregunta con un elemento. Algunos con el agua, otros con el fuego, otros con el aire, otros con la tierra. ¿Por qué? Por el concepto que les dije recién de inmanencia. No podían encontrar los griegos la respuesta en un dios como el cristiano, si no tenían ningún tipo de conexión, ni siquiera geográfica. Tenían que encontrar la respuesta en las cosas, porque no tenían en su mente los filósofos griegos el concepto de trascendencia. ¿Qué significa trascendencia? Creer que fuera del cosmos, fuera de este mundo, puede haber algo. Para los griegos, toda la verdad tenía que encontrarse en este mundo, porque su pensamiento era inmanente. Entonces, repito, responden con agua, con fuego y demás. Les digo porque cuando yo me encontré con esta primera experiencia filosófica de tener que estudiar los presocráticos en el año 2002, cuando empecé profesorado de filosofía aquí en Santa Fe, yo decía, estos tipos están locos los presocráticos. ¿Cómo puede ser que los presocráticos respondan con el agua? ¿Cómo puede ser que respondan con el fuego, con la tierra? ¿Tanto estudiar esta carrera para terminar diciendo esta locura? Decía yo. Después me di cuenta con el tiempo que no les daba la cultura, la cosmovisión para ver el Dios bíblico, por ejemplo, o para encontrar una fuerza mayor que el agua o el fuego. ¿Por qué ellos terminan reduciendo todo a fuego o agua? Porque no tenían otra alternativa más que esa, ya que su pensamiento era siempre inmanente. Su pensamiento estaba siempre dentro del cosmos. Fuera del cosmos no hay nada. En este mundo actual, reinado por el cristianismo como nosotros, lo trascendente se nos hace cotidiano. Nuestras abuelas, nuestros tíos, nuestros abuelos dicen que el bisabuelo está, si es que falleció el bisabuelo, está en el cielo. Esa afirmación metafísica de los abuelos es una afirmación que los griegos no hubiesen dicho nunca. ¿Por qué? Porque no tenían la idea de trascendencia, los abuelos de los griegos. Pero nuestros abuelos nacieron y vivieron todos sus años con la idea de trascendencia, como nosotros tenemos la idea de trascendencia. Muchos de nosotros decimos, Colón ganó un partido porque lo ayudó mi abuelo que está en el cielo. Ese mi abuelo que está en el cielo es todo un concepto metafísico trascendente que está en la cultura nuestra, pero los griegos no lo tenían. Porque para los griegos, cielo es lo que veo. ¿Hay un más allá del cielo? No, no hay para un griego eso. Es más, en inglés vos podés diferenciar sky, cielo visto desde abajo, que heaven, el hábitat de Dios. En cambio, en castellano le decimos cielo a lo que vemos desde abajo, y al cielo azul, ¿no? Y le decimos también cielo al hábitat de Dios. En cambio, en inglés se pueden diferenciar. Heaven es el hábitat de Dios, si es que hubiera Dios, y sky es lo que veo. Los griegos solamente tenían sky, lo que veían. No hay heaven. ¿Por qué no hay heaven? Porque no podían entender la idea de que Dios esté fuera del mundo. Sí hay dioses para un griego, para un filósofo griego, pero esos dioses ¿dónde están? En la montaña que llamamos Olimpo. Viven en la tierra, están acá, los puedo ver. Aristóteles vivía geográficamente cerca del Olimpo. El tipo salía con el mate a la mañana y podía ver un dios volando. Tenía esa creencia. Nosotros siempre es Dios lo que no llegaremos a ver nunca, lo que está por fuera. Son dos culturas radicalmente distintas y es necesario instalar esto para tratar de hacer el esfuerzo de meternos 700 años antes de Cristo y comprender qué es lo que están pensando estos filósofos o por qué estos filósofos siguen siendo vigentes hoy. La parte de la filosofía que estudia los entes en cuanto tal se llama en filosofía ontología, ¿sí? ¿Por qué? Porque un veterinario va a estudiar el perro en cuanto ser vivo para poder curarlo, ¿sí? Pongamos otro ejemplo que no es el de veterinario, es del perro. Un veterinario va a estudiar un cerdo en cuanto ser vivo para curarlo, pero también hay otros que estudian el cerdo como potencial comida, otros que estudian el cerdo como potencial comida de otros animales
para poder producir otro tipo de carne. O sea, la forma en que se estudia un ente es muy diversa. Están quienes estudian el cerdo de un modo, están quienes estudian los árboles de un modo. Vamos a poner el ejemplo del árbol. El árbol lo puedes estudiar desde la biología, lo podés estudiar desde la industria de las maderas, lo podés estudiar matemáticamente para ver qué tipo de sombra puede proyectar con el sol. Es decir, el árbol se puede estudiar de muchos modos, el cerdo se puede estudiar de muchos modos, el ser humano como ente se puede estudiar de muchos modos, como anatomía, sociológicamente hablando, antropológicamente hablando, históricamente hablando. O sea, los entes se pueden estudiar de muchos modos, pero la ontología es la parte de la filosofía que estudia los entes en cuanto tal, o sea, los entes siendo. No el ente en cuanto útil. La ontología no va a estudiar el cerdo para comer un cerdo. No va a estudiar el árbol para volver madera al árbol. No va a estudiar al ser humano para verlo históricamente. No hay un para en la ontología. La ontología es la parte de la filosofía que estudia los entes sin la palabra para tal cosa. Sin eso de para comer, sin eso de para producir, sin eso de para entenderlo históricamente. La ontología es la parte de la filosofía que estudia los entes en cuanto tal. ¿Qué es un ente? Es lo que te va a responder la ontología. La ontología va a tratar de preguntarse qué es un ser humano, qué es un cerdo, qué es un perro, qué es un árbol en cuanto tal. Y para eso tiene que acudir a que el ente le hable, dirían los griegos. ¿Y cómo me habla? A través de la fisis, diciéndome lo que realmente es el ente. La fisis es estudiar la naturaleza, los entes en cuanto tal. No como un útil, no como un para qué, sino en cuanto tal, como son. Pero también existe la metafísica, que ya no es el estudio del ente en cuanto tal, sino que es el estudio del ser de los entes. ¿Por qué? Porque la ontología estudia el ente en cuanto tal para ver cuál es su ser. Pero la metafísica es la parte de la filosofía que estudia el ser del ente. Una cosa es el ente y otra cosa es el ser, dijimos. En el estudio del ente analizaremos las cosas para ver si nos dicen algo. En el estudio del ser, lo que haremos es estudiar el ser de las cosas sin el ente. Y en ese estudio, la palabra metafísica, según dice la leyenda o la historia o lo que sea, la palabra metafísica no la pusieron nunca los filósofos. Es una palabra que aparece recién después de Aristóteles, ¿no? Cuando hablaban de los libros de Aristóteles, Aristóteles prefiere llamarle, o sea, en los libros de Aristóteles vamos a ver, cuando hablemos de Aristóteles, vamos a ver que él prefiere llamarle a los libros del siguiente modo. Los libros que estudian filosofía en general, que son la colección de libros de Aristóteles que conocemos todos, y después los libros que estudian filosofía primera, le llama él. Filosofía primera. ¿Qué es la filosofía primera? Esa parte de la filosofía que no estudia biología, que no estudia botánica, que no estudia antropología, sino que estudia las cosas como son. Y en ese estudio de las cosas como son, nos encontramos con el estudio de los entes en cuanto tal, dice Aristóteles. Y a eso le vamos a llamar filosofía primera, porque estudiar el ser de las cosas es estudiar lo primero de las cosas. Porque lo primero que descubrimos en las cosas es que las cosas están siendo. Entonces a lo que hoy llamamos metafísica o el estudio del ser, Aristóteles prefiere llamarle filosofía primera. Filosofía primera. Pero ¿qué pasó? Cuando los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría tuvieron que acomodar un poco los libros de Aristóteles, se dieron cuenta que los libros de Aristóteles, algunos podían clasificarlos. Estos son libros de biología, estos son libros de arte, estos son libros de, qué sé yo, de botánica. ¿Y estos de qué hablan? Y la gente no sabía de qué hablaban. O sea, los bibliotecarios no sabían esos rollos de qué hablaban. Los libros de filosofía primera, los libros de metafísica, los libros del ser. Entonces dijeron, pongámoslo más allá de los libros de física. Están los libros de física acá y los libros de más allá de física. ¿Y qué hicieron? Pusieron un poquito más lejos los libros de Aristóteles de filosofía primera que estaban más allá de los libros de física. Y a eso le llamaron, en griego más allá se dice metafísica, los libros que están más allá de los de física. Con esta pintoresca historia tenemos la definición de lo más importante que tiene la filosofía,
que es la metafísica, el estudio del ser en cuanto tal, el estudio del ser solo, no del ser junto con el ente, porque el estudio del ente es la ontología y el estudio del ser es la metafísica. Y si hay algo que podemos ver, algo en lo cual convienen todas las cosas, es que están siendo. O sea, ¿qué tiene en común esta lapicera conmigo? Que los dos somos entes y estamos siendo. Pero yo soy consciente de mi propio ser. La lapicera no es consciente de su propio ser. Por lo tanto, ¿a quién le va el estudio de la metafísica? A mí, que soy el único ente que es consciente de su propio ser. Ni el perro podrá filosofar, ni yo podré filosofar. Y los primeros griegos se dan cuenta de esto. Los primeros filósofos griegos se dan cuenta de esto. Hablar de un comienzo de la filosofía con nombres y demás nos lleva al debate, les decía yo por anticipado, entre Heráclito y Parménides, pero hay que nombrarlo a Tales de Mileto. Es porque en todos los manuales y en todos los registros históricos, hablar de filosofía es hablar de Tales de Mileto, pero el aporte que ha hecho Tales no ha sido el gran aporte de la historia de la filosofía, excepto su visión de que todo es agua, que bueno, como un acercamiento al ser un sabio de la antigua Grecia, Tales era un sabio, como un acercamiento está bien decir, bueno, el comienzo de todas las cosas, el primer principio de todas las cosas. Después de haber interrogado a la Fisis me dijo que el primer principio es el agua. Esta es la conclusión a la que llega Tales. Y creo que el aporte que hace a la historia de la filosofía Tales es más anecdótico que un aporte sólido como el de Parménides o el de Heráclito, que es el que vamos a ver en un rato. Hay dos anécdotas que son muy interesantes. La primera es la anécdota de la criada, que es muy conocida, esa anécdota en la cual se dice que estaba Tales de Mileto mirando las estrellas y se ve que se cayó en un pozo, en una zanja, por estar caminando mirando las estrellas y de repente se cae en un pozo. Entonces se le ríe una criada y le dice, bueno, usted por estar todo el tiempo preocupado en las cosas del cielo, no se preocupa por las cosas de la tierra y mire qué mal le va. Podríamos hacer una conclusión al final sobre esta frase, ya que estaríamos analizando. Sería bueno comparar esto con la decisión de tomar un curso de filosofía, ¿no? Sería bueno comparar esta anécdota. Quizás lo de Tales nos termine dando una importante lección. Y la otra anécdota de Tales también es que, yo siempre lo digo en clase a esto y lo he dicho también en entrevistas y demás, Tales es el creador de lo que hoy se conoce en marketing como el sistema freemium. Porque Tales era un sabio, era un filósofo, era un pensador, pero no por eso desconocía el mundo. La mayoría de las personas que se han dedicado a la filosofía han sido muy buenos matemáticos, muy buenos conocedores de los negocios, del mundo. No existe ese ideal del filósofo que está un poco fuera del mundo. Al contrario, cuando uno analiza los 10 filósofos más importantes de la historia, han sido personas muy metidas en la vida de la economía, en los negocios, en el mundo y demás. Y Tales no fue la excepción. Tales, a él lo habían acusado en la polis, se ve, lo habían dicho, en Mileto, que por ser un filósofo él no tenía muchos conocimientos de negocios y demás. Entonces, ¿qué hizo Tales? Una anécdota para también pensarnos, ¿no? Compra unos olivares, ¿no? con plantas de futuras aceitunas y los arrenda, o sea, los alquila por un nulo precio. No sé, piensen el precio que sea. Después de 2 temporadas, las personas se quedan muy enamoradas de los campos que él les había alquilado porque habían hecho buenos negocios, ya que le pagaron un alquiler muy chiquito y habían ganado mucho dinero, precisamente porque él le había pagado un alquiler muy chiquito. Entonces, ¿qué hizo después? Les cuadruplicó el precio. Les dijo, ahora que están enamorados de los campos, vengan los 4, paguen en vez de alquiler 4 veces más. Y las personas, como seguían haciendo buenos negocios, le tuvieron que pagar 4 veces más. Dice la leyenda que después les devolvió o los terminó vendiendo por nada, pero lo único que quería era demostrarle a Mileto que él era un gran negociante. Fíjense, inauguró el sistema freemium, no era un tonto. El filósofo no es un tonto. El filósofo es una persona que vive en el mundo, pero no se conforma con lo que está en el mundo, sino que vive en el mundo y trata de pensar el mundo fuera de lo obvio, fuera del camino que me trazaron, por el costado, pero entiende del mundo. Y Tales entendía del mundo, en este caso de los negocios, inaugurando lo que hoy en marketing hace todo el mundo. Cuando tenés una aplicación, por ejemplo, de esta para escuchar música, hacen lo mismo. Te hacen escuchar música 6 canciones por hora, por ejemplo, y después decís, bueno, pero si me pagás un poco más, podés escuchar todas las canciones.
Lo mismo que un filósofo hizo hace 2700 años atrás. De tales nos quedan entonces anécdotas y nos queda también la idea de que todo empezó a través del agua. El primer principio para Tales de Mileto era el agua. Pero ahora nos metemos ya en el debate Heráclito y Parménides. Heráclito, filósofo que era llamado el oscuro. Parménides no tenía las mismas referencias de Heráclito, pero los dos instalan un debate que es el debate entre devenir e inmutabilidad. O el ser deviene o el ser es inmutable. Es decir, el primer principio que sostiene esta lapicera es móvil como la lapicera, o es un principio inmutable que sostiene la lapicera desde lo inmutable. Vamos a tratar, dije lenguaje técnico, ahora vamos con la explicación. Es decir, hay un debate que no termina nunca en la historia de la filosofía, y es que si el primer principio de todo lo que hay en el universo es un principio que está fuera del tiempo, o es un principio que convive en el tiempo. ¿Sí? Vamos de vuelta con la metáfora de Dios. Para los cristianos, Dios es un principio que está fuera del universo y ese principio mueve al mundo, pero Él es eterno, Él está fuera del tiempo. ¿Mm? En cambio, en la historia de la filosofía, retrocedamos, volvamos a los griegos, ellos no conocían el Dios cristiano y tenían que debatir si el primer principio, el ser, es, por un lado, inmutable, o sea, es un motor que mueve todas las cosas, pero al moverlas, las mueve sin moverse al mismo. En otras palabras, si el ser es fijo, inmutable. Y por otro lado tenés el debate que te dice, no, si hay ser, el ser se mueve junto con las cosas, es mutable. En ese debate antiguo con el que nace la filosofía, tenés la metáfora de Heráclito. Heráclito decía que el ser es móvil, el ser deviene, el ser se mueve. ¿Sí? Por eso Heráclito es muy famoso en su anécdota del río. Ya que él dice que nadie se baja a bañarse, nadie se baña dos veces en el mismo río. Nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque para Heráclito el ser deviene, el ser es mutable, el ser se mueve. Para Heráclito el río se mueve, pero nosotros también nos movemos todo el tiempo dentro de nosotros mismos. Por eso lo trágico del río de Heráclito no es solamente que el río se va. Nosotros también nos estamos yendo hacia la muerte. Entonces de repente vos querés regresar a esa canchita de fútbol donde jugabas al fútbol, o potrero, no sé cómo le llamarán en otros países, donde vos jugabas cuando eras chico al fútbol, o querés regresar a esa casa de tus abuelos. Y te encontrás con que ya no sos el mismo. ¿Y por qué no sos el mismo? Porque cambió la casa de los abuelos, cambiaron los abuelos, pero cambiaste vos también. Heráclito advierte esto hace 2600 años. El río se fue, pero nosotros nos fuimos junto con el río. Haciendo filosofía aplicada, Heráclito le diría, esto cuando explico Heráclito en clases, no, le explico a los chicos en el secundario, en el colegio, en la preparatoria, no sé cómo le llaman en otros países. Aquí le decimos colegio secundario. Heráclito les dice, cuando ustedes se enamoraron de una persona, estuvieron de novios con esa persona y después se separaron y no estuvieron más, Heráclito les diría, no pretendan volver, porque ustedes ya no son los mismos, la otra persona ya no es la misma y la relación ya no es la misma. Se fueron todos. Cambió el río, cambió la persona que se bañaba en el río, cambió otras personas que se hayan querido bañar en el río con nosotros y también cambió el recuerdo que tengamos del río. Todo cambia, todo deviene, nada permanece, diría Heráclito. Esta visión del ser como lo que cambia todo el tiempo y ante lo cual no podemos aferrarnos nunca, es toda una escuela filosófica que funda Heráclito. Escuela en la cual yo estoy bastante anotado, bastante metido en esa escuela. Me gusta formar parte de esa escuela. De la escuela que cuando pretende regresar a la casa de los abuelos de la infancia se da cuenta que la casa ya se fue. Porque el ser deviene. Como el ser se mueve y no cambia nunca, no queda absolutamente nada de nosotros en el pasado. No hay pasado. Lo único que hay son recuerdos que nosotros tenemos acerca de ese pasado. Y el día que nosotros no existamos más, tampoco existirá el pasado porque muere el pasado junto con nuestros recuerdos. Recomiendo para esto la lectura del cuento de Borges, La otra muerte.
Dios no puede cambiar el pasado, dice Borges, pero sí puede cambiarle la memoria a los que están recordando el pasado. En otro horizonte, en otra escuela filosófica, se enrola el amigo Parménides, que, recuerden, Heráclito era de Éfeso, una ciudad o una polis, y Parménides era de Elea, otra ciudad. Y Tales de Mileto, el que hacía negocios con los olivares, Tales de Mileto era de Mileto. Mileto, Éfeso, Elea, tres ciudades distintas. Parménides en Elea, con toda la escuela eleática, era todo lo contrario a lo que pensaba Heráclito, y él decía que el ser es inmutable. Claro, tiene razones más que claras para decir esto. Parménides nos dice, nosotros nos movemos en el plano del ser y no hay otra cosa que no sea el ser. Lo único que hay es el ser y el no ser no existe. La nada no existe. El ser es inmutable y es lo único que hay. No hay otra cosa más que el ser de las cosas. Lo único que hay es esto. El vivo, la persona que está viviendo, vive en el plano del ser. Y el que muere sale del plano del ser. Y para los griegos, la nada, que era lo que se opone al ser, en esto coincidían todos los griegos, la nada que se opone al ser, la nada no tiene potencialidad. ¿Qué significa que la nada no tenga potencialidad? Significa que de la nada, nada sale para un griego. Significa que los griegos comprendían que la nada es la ausencia absoluta de ser. Y si de la nada nada sale, lo único que hay es ser. Entonces Parménides te dice, lo único que hay es ser inmutable. Este devenir es una ilusión de los sentidos. Lo único que hay es ser que no se puede mover, que no se puede cambiar, que siempre es el mismo ser. Y la nada es nada, ni siquiera se puede pensar. Parménides dirá, pensar es pensar el ser. No se puede ni siquiera pensar la nada. Para nosotros es muy difícil comprender esto, porque la cultura nos viene diciendo, la cultura cristiana nos viene diciendo hace miles de años, que Dios creó el mundo de la nada. Entonces fíjense qué problema filosófico tenemos los cristianos. Yo no soy cristiano, los que vivimos en la cultura cristiana. Tenemos el problema gravísimo de que nos han dicho desde muy chicos que Dios creó el mundo de la nada. Pero los griegos, que eran otra cultura, decían que de la nada nada sale. ¿Sí? Son dos nadas distintas. La nada cristiana es una nada potencial. La nada griega es una nada que no tiene potencialidad. Porque de la nada no sale nada y solo hay ser. Este debate es el primer debate de la historia de la filosofía. ¿Sí? Es decir, los griegos postulan, para mí es el agua, para mí es el fuego, para mí es el logos, para mí es el apeiron, para mí es la tierra. Cada uno va tirando una idea acerca de qué es la fisis, ¿no? O sea, la fisis les habla y les dice, para mí es agua. La fisis me habla y me dice, para mí es el fuego. Perfecto, pero el primer debate instalado, las dos escuelas más fuertes es los que creen que el ser deviene como Heráclito y los que creen que el ser es inmutable, como Parménides. Y ahí se abre ya el debate filosófico a la historia. Y hasta el día de hoy, los filósofos tienen que responder este planteo. Por eso es tan importante el nacimiento de la filosofía antes de Sócrates. Lo que pasa es que después vendrá Sócrates y por una necesidad histórica, la clase de la semana que viene, va a tener que abandonar estos debates que le apasionaban, Va a tener que abandonar los debates cosmológicos y concentrarse en los debates morales y políticos. Sócrates es un filósofo que tiene que hablar de moral. Sócrates es un filósofo que tiene que hablar de política, porque tiene que cambiar la ciudad. Entonces olvida todos estos debates que nosotros estamos instalando ahora. Y estos debates es como que quedan adormecidos en la historia, ¿no? Adormecidos en la historia. Bien, hasta aquí entonces la explicación de los textos que les he enviado. Creo que como conclusión podríamos utilizar la metáfora de la criada y Tales y decirles que nuevamente estoy muy feliz de que estén formando parte de este curso. Me siento orgulloso como profesor de poder ser escuchado por ustedes. En cada palabra que estoy diciendo trato de ser lo más intenso posible. En cada palabra trato de calcularla bien, trato de no decir algo fuera de lugar. Es muy difícil hablar en filosofía, sobre todo sin caerte de la cornisa, porque la cornisa de la filosofía son las palabras. La cornisa de la filosofía son los significados auténticos de las palabras. Y cuando uno no pone la palabra concreta, se va a caer de esa cornisa. Así que el esfuerzo cuando uno da filosofía siempre es doblemente mayor a cuando explica otras cosas. Pero aún así, repito mi felicidad porque estén formando parte y decirles, en base a los detalles de Mileto,
que nosotros formamos parte de las personas que somos acusadas de preocuparnos por el cielo y no por la tierra. Pero nadie más que el filósofo para preocuparse por la tierra. La mayoría de las personas creen que el que estudia filosofía o el que toma un curso de filosofía o el que estudia un profesorado de filosofía o el que lee filosofía por mera pasión, la mayoría de las personas creen que, como la antigua criada que discute con Tales, creen que realmente están perdiendo el tiempo porque están ocupándose de lo no útil, lo que les dije al principio del video. Y yo les diría lo mismo que me dijo mi padre cuando me recibí. Estamos formando parte de la escuela más noble que tiene la humanidad, que es la gente que se piensa a sí misma, que es la gente que no se conforma con lo que le dijeron desde chico, sino que busca un nuevo camino. Así que yo les diría, ante esa duda que puede tener pertenecer a un curso, primero que les agradezco y segundo decirles que gracias por formar parte de este conjunto de personas que se preocupan por ver la vida de un modo distinto a como la quiere ver todo el mundo y que es mentira que están mirando estrellas. En realidad estamos mirando la Tierra como nadie la está queriendo mirar. Nos vemos en el Meet. Recuerden que pueden consultarme por mail cualquier duda que tengan y siempre a su disposición. Chao.